Absolutamente, absolutamente, Sebastián. Y todo esto se traduce a la vida misma, a la vida de emprendedor y a la vida de hacer empresa. No siempre todos los momentos son bonitos, no siempre todos los días son bellos, no siempre la cumbre está despejada, no siempre tienes días perfectos, para nada. Es tal cual como tú lo acabas de describir. Tienes que armar una estrategia, tienes que armar objetivos, tienes que rodearte de las personas que convocan justamente a que puedas dar ese salto e ir para allá. Tienes que estar preparado, tienes que entrenarte de alguna manera, debes aprender un idioma, debes aprender técnicas, llámese en la montaña, tienes que aprender a hacer nudos, tienes que aprender a escalar, tienes que aprender a caminar con técnica, traducido esto a una empresa. Tienes que aprender técnicas empresariales, tienes que aprender finanzas, tienes que aprender economía, tienes que aprender ciertos idiomas que te van a permitir pues generar negocios con personas del extranjero o con personas que no hablen el mismo idioma y así sucesivamente, ¿no? Y Este episodio es presentado por Ultimate Contracting Team, esta gran compañía de construcción líder en los Estados Unidos que te ayudará a preparar la casa de tus sueños. Ahí puedes encontrar los mejores materiales y precios de construcción, tanto como para tu casa o edificios o también cualquier área que desees remodelar. No te olvides de hacerles sus consultorías, tanto como en sus redes sociales Ultimate Contracting Team o escribirles en su correo que te dejaré en la parte de la descripción. El día de hoy tenemos como invitado especial a Mauro Cepeda Ortiz, cofundador de la empresa ArchBio, arquitecto por la Universidad Católica del Ecuador con más de 11 años de experiencia en diseño y planificación de proyectos a distinta escala. Ganador de Medalla de Oro de Bienestar Panamericana de Arquitectura de Quito. Durante su proceso de investigación y trabajo profesional, se especializó en el campo del diseño bioclimático de las edificaciones, cursando un posgrado en el Reino Unido de la Universidad de Nottingham, obteniendo el título en Tecnología Sustentable de las Edificaciones. Docente de la Facultad de Arquitectura en la Universidad de las Américas, PUSE, de Artes y Diseño. Como empresa de ArchBio, ha realizado el diseño bioclimático y sustentable para más de 30 edificios ecoeficientes en la ciudad de Quito, así como también ha desarrollado varios proyectos a nivel nacional e internacional, mismo que le han permitido a la firma posicionarse como líder en el mercado de dicho ámbito. Mauro Cepeda, bienvenido a Mentes Podcast. hola Sebastián, mucho gusto estar aquí en tu espacio, un saludo para toda tu audiencia y pues un honor un poco compartir sobre lo que he realizado en los últimos años alrededor de mi vida personal y de ArtBio principalmente. Así que pues a las órdenes de compartir y que pueda servir, digamos, en son de aprendizaje, comunicación, entre otros asuntos, este motivo de conversación contigo. Perfecto. Mauro, para todas las personas que no te conocen, eres un empresario que ya ha tenido bastante éxito en el área de la arquitectura, de con la biodiversidad, con la naturaleza, y es algo espectacular. Cuéntanos, ¿quién es Mauro Cepeda? Gracias, gracias por tus palabras. Bueno, Mauro Cepeda, pues yo creo que se define como una persona que ha tenido diversos asuntos, diversas actividades que ha logrado perfilar lo que hoy en día es y básicamente es lo que ha colaborado para que podamos tener este enfoque junto con mi socio del desarrollo de esta marca que es Artbio y pues es una propuesta interesante para el medio ecuatoriano y que de una u otra manera ha despuntado en el entorno latinoamericano en general. Esta empresa que tú ya la empezaste a desarrollar, me parece en el 2020, ¿cómo fueron los inicios? ¿Cuál fue tu soporte para empezar a reunir capital y decir, no, bueno, estamos viendo que en Ecuador es un país sudamericano que tiene bastante naturaleza,
cómo contribuimos esto al área de la arquitectura y le empezamos a dar un valor más interesante a que todas las universidades, a que todos los malls del país puedan empezar a adquirir esta cultura. Cuéntanos un poquito más. Claro, a ver, yo quisiera ir unos cuantos años atrás, que creo que es pertinente mencionarlo, y básicamente en mi proceso de formación de arquitecto y ya cuando estaba poniendo en práctica, comencé a entender de una u otra manera la arquitectura sostenible y arquitectura bioclimática, cómo se iba desarrollando en torno, digamos, a los diversos proyectos alrededor del mundo. Esto te estoy hablando en el 2012, 2013. Y pues básicamente cuando estuve en una de las firmas importantes de acá de diseño arquitectónico, pues hubo como una luz importante de qué es lo que Ecuador podría llegar a tener en un futuro. En ese momento estaba totalmente en desarrollo, pero creí en que de pronto iba a haber un potencial importante. Sobre esa base tomé la decisión de hacer esta maestría en el Reino Unido, producto de que me gané una beca en el 2012, post Bienal de Arquitectura, y es ahí en donde estudié justamente Sustainable Building Technologies y conozco a Santiago Morales, mi actual socio, en donde en el año 2017, post, post regreso al Ecuador, luego de que habíamos estado en Reino Unido durante un tiempo, vimos un real cambio y justamente un desarrollo importante en el medio. Nosotros le apostamos a Ecuador porque principalmente tenía bastante tela que cortar, ya que era una actividad muy nueva en ese momento y había bastante necesidad. También colaboró que en el año 2016 hubo esta conferencia internacional, el Hábitat 3, que es una conferencia súper importante alrededor del mundo. Y esos fueron los principales elementos que colaboraron a tomar la decisión junto con Santiago de formar ArcBio en ese momento. Cabe recalcar que nosotros no teníamos un capital importante para poder generar ArcBio como empresa como tal. Si soy sincero, iniciamos con un capital de 100, $150, con un par de proyectos que lo teníamos en mente, pero hubo atrás de esto una estrategia de que no nos formamos como una especie de colaboración únicamente, no era un colectivo, sino tenía una mira empresarial desde sus propios inicios. Entonces, al momento de tener una mira empresarial, comenzamos a armar estrategias, políticas y de una u otra manera para justamente tener un arma de crecimiento. Nos habíamos propuesto tener un crecimiento del 100% cada año, lo cual pues fue creciendo en el Interdim y atrás de esto hubieron bastantes escenarios importantes que obviamente como estrategias permitieron consolidar e ir estructurando, ¿no?, cada uno de los pasos que se fueron dando. Entonces, claro, no inició en el 2020, sino literalmente en el 2017. Pero ¿qué es lo que pasa en el 2020? En el 2020 tomamos la decisión con Santiago de formar una empresa legalmente constituida ante todos los regímenes pues, que convoca este llamado. Y pues cuando uno toma esa decisión, pues es una decisión muy importante en torno también a mantener la empresa. Mantener una empresa aquí en Norteamérica, en Europa, en el Reino Unido, en cualquier lugar, pues tiene sus costos, tiene su flujo mensual que de una u otra manera tiene que cubrir, tiene impuestos que pagar al año, debe tener un proceso legal, un proceso pues diferente de estructuras y eso es importante tomarlo en cuenta. Entonces Ah, ok. fue un proceso de consolidación desde el Claro, entonces 2017 en adelante. estamos hablando de que del 2017 al 2020 era una empresa, bueno, estaban teniendo planificaciones y del 2020 ya pasó otra etapa de la empresa. Entonces, ahí, ¿cómo fue ese cambio? ¿Cuántos empleados quizás ustedes tuvieron? ¿Cómo empezaron a formar equipos?
quién creían que era la persona indicada para cada área y cómo se organizaron, porque formar una empresa que tenga dos cabezas eh, tomar unas decisiones juntos, cómo igual solucionaron ese tipo de poder llegar a un acuerdo los dos, en contratar, en tomar la toma de decisiones, cómo fue ese proceso, ese cambio. A ver, yo creo que con Santiago nos alineamos súper bien y de una u otra manera el tema de la comunicación fue sumamente importante al momento de tomar ciertas decisiones. Yo considero que cada uno respetamos las diferentes ideas y también el diferente expertise que cada uno tiene. Y eso ha permitido justamente la sinergia que hemos tenido en los diferentes procesos. Arvio inició con Santiago y mi persona. Literalmente tenemos una foto incluso en una mesa en donde operábamos de esa manera. Hoy en día nosotros tenemos acá por el sector de las Shiris, el sector de la Carolina, en la ciudad de Quito, nuestra base central. eh, pero en ese momento, claro, iniciamos los dos y luego poco a poco fuimos contratando diferentes personas para diferentes proyectos que se iban generando. Eh, Era un poco fluctuante en el sentido de que teníamos 3 5 10 personas, hubo un proyecto sumamente grande que básicamente en su momento fuimos 20 personas en diseño arquitectónico y claro, hubo este proceso y flujo variable, pero actualmente nosotros somos 10 personas constantemente dentro de un departamento de arquitectura, dentro de otro departamento de sostenibilidad, pues sí que van fluctuando. Y en obra hemos llegado a tener hasta 60 personas en obra y en ejecución. Actualmente, como es un proceso variable según la obra que convoque, actualmente, ¿no es cierto?, en las últimas obras que estamos teniendo, tenemos 20 personas fijas en obra como tal. Me parece perfecto. Es muy interesante y yo quería saber un poco más ya del área en el que ustedes trabajan. ¿Cómo pueden cambiar una universidad actualmente? ¿Cuáles serían los beneficios que tendría la universidad al poder utilizar todas sus herramientas? También, ¿cuál sería el coste que le ayudaría a que baje, por ejemplo, el agua, luz? Porque me parece que eso es uno de los beneficios que tienen, ¿verdad? ¿Cómo ayudaría A ver, eso? nosotros... Sí, Ah, sí, sí. adelante, adelante Sebastián. Sí, ¿cómo beneficiaría eso si en la arquitectura del Ecuador más personas o en cualquier parte, más personas empiezan a adquirir este sistema, hacerlo más amigable al medio ambiente y todos los edificios, las casas, empezamos a utilizarlo? Perfecto. A ver, ArcBio nace con un distintivo en el mercado que es la arquitectura bioclimática. Y la bioclimática es la mejora del rendimiento de las edificaciones en sus diversos aspectos. Toda edificación, absolutamente toda, cursa por un proceso de diseño normalmente estético y que pocas veces se enfoca en la parte técnica y en la habitabilidad del ser humano. Cuando el diseñador se enfoca en la habitabilidad del ser humano, esto quiere decir en su confort térmico, en su confort lumínico, en su confort de renovación de aire, eficiencia en energía, en agua, etcétera, pues el impacto directamente que está generando en el usuario que va a vivir dentro de ese espacio es un impacto directamente a un ahorro al bolsillo, como podríamos decirlo directamente. Entonces, si es que solo te fijas en un diseño estético y podemos decir, sí, este proyecto es hermoso, tiene un montón de medallas, tiene un montón, ¿no es cierto?, de galardones, etcétera, etcétera, pero si es que no vives bien, si es que gastas mucha luz, si es que gastas mucha energía, si es que gastas mucho consumo de agua, pues realmente no sirve. O sea, no sirve para un propósito que es la habitabilidad per se, porque la estética es muy ambigua. A ti puede que te guste, a mí puede que no me guste, y cuando hablamos de un tema estético, pues es muy ambiguo. Pero cuando hablamos de un tema de confort, de ahorro, de habitabilidad, del performance de una edificación, es justamente un impacto directo. Entonces,
Cuando enfocamos esto de la bioclimática más un diseño estético, pues estamos brindando un plus hacia el desarrollo. Eso es lo que propiciamos hacia las universidades en nuestro campo de la docencia. Eso es lo que brindamos a diferentes clientes que asesoramos y pues ha sido muy bienvenido porque literalmente sus clientes, ¿no es cierto? Los usuarios que viven en esos departamentos o casas ven un impacto directo a su economía, ven una mejora a su habitabilidad, a su salud, bueno, un montón de beneficios que son importantes. Ustedes están igual trabajando, me parece, con paneles solares. Actualmente ustedes Sí, trabajan con paneles solares. sí, hemos trabajado con paneles solares, sin embargo no es la única técnica que nosotros utilizamos y recomendamos. Depende la zona y depende el proyecto. La verdad no es una estrategia como que vamos al centro comercial o al centro del lugar y decimos, póngale paneles solares y esa es la solución y eso le ahorra la vida. No, sino es una estrategia a la medida, depende del cliente y depende del proyecto. Me parece, esto me encanta a mí cómo va el enfoque de del ahorro de energía. Ustedes han hecho un estudio, bueno, me imagino que cómo está cambiando, cuántos proyectos tienen o han realizado a nivel nacional que ven una mejora o ven un progreso que puedan llegar a otro país. Con todo lo que ustedes están haciendo, ¿cómo se ven en 5 años? A ver, excelente pregunta. Yo creo que es un impacto positivo y justamente ese impacto positivo colabora no solo hacia el usuario, sino a todos los habitantes de las diferentes ciudades y principalmente al país porque llegas a tener un menor consumo, menores tasas, menores recursos utilizados. Recordemos que hoy en día estamos en un cambio climático y lo primerito que nosotros estamos haciendo como seres humanos es tratar de acabarnos todos los recursos para tratar de vivir de mejor manera. Y el afán de esto es que con pequeños o pocos recursos podamos ser lo más óptimos posibles. Entonces, actualmente nosotros hemos venido involucrándonos en, pues yo diría alrededor de 50, 60 proyectos ejecutados alrededor del país. Sin embargo, yo te diría es menos del 1% de lo que se necesita para el Ecuador. Nuestro impacto sí que ha sido positivo, sin embargo, si tú ves la cantidad de edificios que existe alrededor del Ecuador, pues las cifras son muy altas. Entonces, no avanzamos ni siquiera ni al 1%. Entonces, este es un llamado de atención y una necesidad imperativa, porque si logramos entenderlo, básicamente la suma de diferentes edificaciones que tengan esta lógica, pues colaborarán a que podamos tener un mejor rendimiento de ciudad. Una edificación puede que haga algo hacia el usuario, hacia su entorno inmediato, pero no a la ciudad entera. Entonces, a la final es un llamado de atención para que más gente se sume a esto y pues pueda promoverse más edificaciones sustentables y eficientes, que es el propósito de cómo nos vemos en 5 años. ArcBio quiere justamente tener un modelo de expansión muy importante. Queremos ampliar todos nuestros servicios y obviamente más allá de solo el servicio, nuestro asesoramiento a diferentes partes de Latinoamérica en general. Luego, eventualmente, hacia el extranjero, llámese Reino Unido, y digo extranjero porque en Latinoamérica lo sentimos muy cerca, muy nuestro, entonces, digamos, hacia el Reino Unido y hacia Europa en general. Esos son nuestros ejes principales y pues dentro de eso vamos viendo cuáles son los diferentes campos que se abran paso. Sí, me parece excelente porque bueno, es algo que nos beneficia a todos seguir implementando esta gran arte de la arquitectura que va a cambiar muchas vidas. Y bueno, y a mí me parece que eres una persona que ha tenido bastante éxito, que ya conoce bastante de su área. Pero para ti, Mauro, ¿qué es el éxito? ¿Qué se puede representar a estas alturas de tu vida el éxito? Perdón que sea A un poquito... ver, Sí.
Es una pregunta importante y básicamente yo creo que de momento todavía no he llegado a tener el éxito que eventualmente quisiera tener. Sí que se han hecho muchos logros y con esto no quiero sonar de otra manera. Sin embargo, seguimos trabajando, seguimos promoviendo nuestra propuesta y mi propuesta personal, digamos como Mauro, es seguir trabajando sin un afán de solo explotar por un éxito o buscar un éxito que puede ser efímero, sino de tratar de difundir esta onda de convivir en un mejor planeta Tierra y de un asunto en sostenibilidad. Hay ciertas metas que nos vamos planteando en conjunto con mi socio y también metas personales. Y el lograr cada una de estas metas podría llamarse un pequeño punto de éxitos, ¿no es cierto?, a lo largo del tiempo, pero, pero por ahí hay una frase muy, muy interesante que lo dice Máster Muñoz, mexicano, y básicamente es, todavía no soy la persona que quiere llegar a ser. Y obviamente esto es un proceso motivante porque yo te puedo decir, todavía yo me considero que soy nadie en el planeta y falta mucho por hacer, falta mucho por trabajar, venimos trabajando bastante tiempo, entonces, claro, el éxito o ciertas cumbres que eventualmente se ha logrado, pues son parte del proceso, ¿no? Aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis, si me permite, Sebastián, quiero ser infidente un poco con mi vida y conversarte algo que puede colaborar a este pensamiento que te estoy comunicando. Yo antes de graduarme como arquitecto tuve la oportunidad de ser guía de alta montaña. A mí me ha encantado siempre la montaña, el tema de la naturaleza y pues mi afán no era ser arquitecto, yo quería ser guía de alta montaña y uno de mis propósitos y objetivos como parte del éxito, podríamos decirlo así, yo quería llegar a guiar y ser guía de montaña en el Everest. Entonces, yo me había puesto como ese objetivo. Sobre esa base, entre el periodo del 2010 al 2013, hice todas las montañas del Ecuador, cumbre, y sobre esa base yo comencé a hacer unas pequeñas guianzas internas hacia el Chimborazo, que es una de las montañas más importantes de aquí dentro del Ecuador y la más alta, luego al Cotopaxi también, etcétera, etcétera. Entonces me sentía preparado y motivado. A lo que quiero llegar con esto es que luego esa motivación me permitió ir hacia Islandia, hice ciertas montañas en Islandia, hice ciertas cumbres en Escocia, hice también la cumbre del Mont Blanc en Chamonix, Francia, y es sumamente interesante porque este objetivo que uno se puso en ese momento, en mi caso yo me lo había puesto el Everest, de pronto no llegué al Everest en ese momento, pero pude ir mucho más allá que una montaña corta o una montaña pequeña. Entonces fue interesante, fue muy motivante estos asuntos de ponerse objetivos y metas, ¿no? Porque de pronto Claro, no llegas al Everest, pero seguramente vas a llegar alto. claro, como apunta a las estrellas y llegarás a la luna. ¿Cómo te ibas tú preparando Exacto. para poder, ajá, como para ir o la mentalidad que tú tenías de escalar el Everest, decías, ¿qué nomás vas a necesitar? ¿Con qué grupo de gente te estaba rodeando para poder cumplir esos objetivos? Es como correr una maratón. Tú empiezas a cambiar tu estilo de vida. ¿Cómo te preparabas para poder correr o subir una montaña? Qué escuchabas al momento de subir? ¿Cómo te inspirabas al momento? O quizás tuviste algún momento en el que ya no pudiste más, te quedaste en medio camino. Eso es una vivencia súper Sí, sí, extrema. sí. Absolutamente, absolutamente, Sebastián. Y todo esto se traduce a la vida misma, a la vida de emprendedor y a la vida de hacer empresa. No siempre todos los momentos son bonitos, no siempre todos los días son bellos, no siempre la cumbre está despejada, no siempre tienes días perfectos, para nada. Es tal cual como tú lo acabas de describir. Tienes que armar una estrategia, tienes que armar objetivos, tienes que rodearte de las personas
que convocan justamente a que puedas dar ese salto e ir para allá. Tienes que estar preparado, tienes que entrenarte de alguna manera, debes aprender un idioma, debes aprender técnicas, llámese en la montaña, tienes que aprender a hacer nudos, tienes que aprender a escalar, tienes que aprender a caminar con técnica. Traducido esto a una empresa, tienes que aprender técnicas empresariales, tienes que aprender finanzas, tienes que aprender economía, tienes que aprender ciertos idiomas que te van a permitir pues generar negocios con personas del extranjero o con personas que no hablen el mismo idioma, y así sucesivamente, ¿no? Y lo que tú has dicho, sí que en la montaña lo pasé muchas veces duro, me perdí en la montaña también algunas veces, pasé frío, y lo mismo sucede en el emprendimiento, en el generar los procesos, ¿no? Hay días que no cobras, hay días que eventualmente como socio te toca reinvertir el dinero, te toca ciertos procesos, ¿no es cierto?, de coartarte ciertas necesidades y poder ir desarrollando asuntos en generales. Y hay un tema muy, muy importante en que hay ciertos momentos en que toca correr riesgos muy importantes que eventualmente pueden tener resultados positivos o resultados negativos, pero lo importante es arriesgarse, ¿no? Es lo mismo que en la montaña, o sea, el que no arriesga no intenta esa cumbre por más que sea difícil, y así sucesivamente. Entonces, yo creo que esa experiencia en montaña, particularmente en mi caso, me ha permitido formar el carácter, y yo sugiero que cualquier persona, en mi caso fue la montaña, pero cualquier tipo de deporte, ya sea físico-culturismo, ya sea ciclismo de montaña, ya sea un Ironman, ya sea natación, todo forma el carácter. El deporte y la disciplina del deporte, literalmente, esa palabra que acabo de decir, disciplina, genera un rol muy importante y un cambio de mentalidad. Porque imagínate, solo en un Ironman, tú dices, bueno, voy a hacer un Ironman, un medio Ironman, pum, llegué, ok, lo llegué, y ahora, ¿cuál es el siguiente logro? No te quedas satisfecho. Y puede haber sido un éxito de momento, pero lo cumpliste y dices, bueno, ¿y ahora qué más? Entonces me voy a lanzar por el Ironman completo. Vamos, perfecto, a entrenarme y darle, y darle, y darle, y darle, porque todavía no se ha acabado al punto donde quieres estar. Entonces, literalmente se traduce en estos dos momentos, ¿no? Claro, es que, bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo con lo que va del el esfuerzo físico, mental, del poder, o sea, o continuar una carrera o subir una montaña, porque ese empujón que tú tienes por continuar día a día no es algo emocional, es una obligación que ya tú te estás poniendo, y ahí va la palabra clave que tú dijiste, ser consistente en lo que estás haciendo. Prácticamente el emprendimiento es lo mismo, no es algo de divertirse, es algo de que sí, hay días buenos y hay días malos. Pero ¿cuál hubiera sido, Mauro, si hubieras cogido un trabajo tradicional, y cuál es el Mauro actualmente teniendo o construyendo una empresa? ¿Tú te hubieras visto teniendo un trabajo o trabajando para alguien más? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo crees que hubiera sido tú si hubieras escogido el camino tradicional que te ponen los padres, trabajar para alguien más? A ver, yo te puedo comentar que yo pasé por diferentes empresas, trabajé para diferentes empresas. Eso es muy positivo, te ayuda a generar experiencia, te ayuda a entender procesos y roles de desarrollo. Eh, Sin embargo, en un momento pues existe un proceso de desarrollo en que básicamente sientes la necesidad de emprender. Eso fue mi caso. Yo sentí que debía emprender, yo sentí que ya no debía formar parte del desarrollo de una empresa, ¿no es cierto? Y formar parte, pues, de colaborar en ciertos ejes, pero eso particularmente me pasó a mí. Sin embargo, cuando yo estuve dentro de las empresas, pues mi rol fue muy activo en gestión, muy activo en procesos, muy activo en desarrollo de proyectos, en ejecución, en la parte operativa. Entonces,
en cualquier campo que eventualmente me he desarrollado, he tratado de ser lo más eficiente y lo más ejecutivo, pues, y coherente con las situaciones y actividades que me han sido correspondidas. Hoy me siento tal cual, digamos, como emprendedor, tengo ciertas actividades, tengo cierto proceso ejecutivo y literalmente tengo que ser coherente y pues debo cumplir las metas y obligaciones necesarias con afán y pues con cara como se lo debería dar. Entonces simplemente es cumplir un rol de una manera súper importante. Esta es una cuestión de mentalizarte, de ver el objetivo, de querer, de meterle ganas en cualquier escenario que te encuentres, ¿no? Ya sea operativo, ejecutivo, ya sea un proceso directivo o un proceso societario en general. Ajá. Mauro, tú has dicho muchas cosas importantes en la parte anterior. Actualmente, como tú me mencionaste lo del deporte, yo he escuchado a bastantes personas que toman este tipo de riesgos, de deportes extremos. También lo hacen, bueno, con un propósito, ir más allá. Eh, el, Hay algunas personas que se ponen este tipo de metas como por entender cuál es el nivel de arriesgarlo todo, de tener un fin en la vida también. Yo quiero saber cómo tú aprendes, cuál es tu mejor forma de llevar a otro nivel tu empresa, tu conocimiento, porque muchos tenemos diferentes formas de hacerlo. Quiero saber cuál es la forma que más se adapta a ti. Puede ser leer, escuchar, ver. ¿Cuál es, cuál es la que tú haces, la que más aplicas? Perfecto, perfecta pregunta. A ver, me deja pensando porque la verdad es que no la he tenido como mapeada ciento por Ya. ciento, ¿no es cierto? Justamente la estrategia, sin embargo, yo creo que es ponerlo en práctica, literalmente, ponerlo en práctica. Ese creo que ha sido uno de los mejores momentos, motivos que eventualmente te puedes ir dando cuenta de muchas cosas, pero al tiempo, y no dejando a un lado, sino literalmente al tiempo, el asunto de la lectura, el asunto de ir a ciertos cursos, a ciertos elementos académicos que permitan justamente fomentar una mayor profundización de conceptos, llámese en mi caso personal, temas administrativos, temas contables, temas financieros, temas de dirección de empresa, son cuestiones que han venido colaborando a justamente fortalecer esos vacíos, ¿no es cierto? Que de pronto tienes conceptos generales y que al momento que vas comprendiendo, pues vas aplicando en el día a día. Entonces la praxis y la formación continua hace que de una u otra manera, pues vaya permitiendo fortalecer y avanzar hacia otras miras y Pero hacia otros objetivos. ¿cómo tú haces que tu tiempo sea un poco más productivo? Por ejemplo, tú estás trabajando, eres una persona que constantemente está yendo a seminarios, está educándose, estudiando, yendo a universidades. Para tú seguir continuando ese ritmo y no desactualizarte del, del mundo prácticamente, tú quizás no desaprovechas el tiempo mientras estás en una trayectoria, otra trayectoria, prefieres estar escuchando podcast, prefieres estar autoeducándote de esa forma. Tú eres un medio más, ¿te gusta tradicional, sentarte y escuchar o más actualizado, estar virtualmente? Tú siempre estás comprando cursos en línea. A ver, excelente pregunta y voy a hacer otra vez infidente en mi vida. Más allá de lo que tú has mencionado, yo tengo mi matrimonio, un matrimonio súper lindo y hoy en día soy padre y estoy emprendiendo como padre. Tengo un bebé pues recién nacido y pues mi tiempo se ve obligado en diferentes aspectos, en mi vida matrimonial, en mi vida de empresa, en mi vida personal incluso.
y obviamente en mis hobbies y en mis anhelos y en mis objetivos personales, que eventualmente pues todo esto está enmarcado en el día a día. Entonces, si es que yo llevase una vida como muy marcada, como muy estructurada en ciertos momentos, evidentemente la organización, la organización, la planificación y la disciplina es súper importante y eso te colabora a que tengas un mayor proceso ejecutivo, ¿no? Sin embargo, dentro de este interim, las pastillas de ciertos momentos y ciertos elementos me han colaborado personalmente a mí a poder entender de mejor manera. Pastillas como por ejemplo lo que tú has dicho, unos podcasts que permitan, ¿no es cierto?, comprender en 15 minutos o en 20 minutos justamente directrices o elementos que te dan luces para luego profundizar. Ciertas conversaciones con mesas directivas, ciertos pequeños extractos o artículos que permitan profundizar en general. Finalmente, estoy a poco de entrar a una maestría bien interesante que durará 2 años, una maestría en desarrollo y dirección de empresas. Es un MDE, lo voy a iniciar el siguiente mes y a eso se suman más cosas en mi tiempo, imagínate. Claro. Entonces ahí es en donde evidentemente voy a sentarme, voy a seguir un proceso tradicional, podríamos decirlo así, pero con otras miras en general. Ajá, pero en mi caso la dinámica, la digitalización, los elementos fluctuantes han colaborado en mi caso a que de una u otra manera pueda ir estando actualizado día a día como tal. Incluso yo soy docente, entonces cuando soy docente, en los momentos me toca hacer una revisión y lectura rápida de ciertos artículos, de extractos que permiten estos momentos como más claros, ¿no? Tú eres igual profesor en la universidad, la PUSE, ¿cómo es? La católica. Católica, la Católica de Ecuador. Sí, pero este año tomé la decisión, luego de 7 años de haber dado clases continuamente entre la Universidad de las Américas y la Universidad Católica. Este año decidí hacer una literalmente porque quiero ahora yo formarme, hacer mi segunda maestría en dirección de empresas. ¿Cuál fue tu mayor aprendizaje de ser profesor durante 7 años? ¿Qué es lo que más te... Yo diría algunos aprendizajes. Primero, la paciencia. Segundo, comenzar a escuchar a las personas. Y este comenzar a escuchar a las personas y entender qué es lo que quieren es sumamente importante. Por mi caso, pasaron alrededor de 1.500 personas. He tenido alrededor de 1.500 alumnos en los 7 años. Yo diría tal vez un poquito más. Entonces, esos son los dos aprendizajes. Mauro, ¿qué piensas sobre el estudio tradicional a nivel latinoamericano o forzarnos a ser autodidactas y salir a emprender a tempranas edades de los jóvenes? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es tu recomendación? A ver, ¿qué pienso sobre la formación Educación. latinoamericana? Sí, la educación latinoamericana. Yo creo que es muy buena. No me gustaría hacer una generalización súper amplia, porque sí que hay diferencias entre la formación en Argentina, la formación en Chile, la formación en Perú, la formación en Colombia, Me y refiero más demás otros a asuntos. la educación tradicional, la universidad en cualquier área o salir a emprender a edades tempranas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la Ok, recomendación? sí, a ver, yo considero en que el proceso tradicional de aprendizaje en cualquier universidad es sumamente valioso porque necesitamos tener ciertas visiones, ciertos objetivos que luego te van a permitir tomar a ti decisiones con un poco más de madurez. Sin embargo, entre el aprendizaje tradicional y en lanzarte al mundo por lanzarte, yo creo que hay un amplio escenario que hay que cubrir ciertos pasos antes, como por ejemplo trabajar en ciertas empresas, ganar experiencia, más o menos como literalmente esto se traduce, y haciendo nuevamente un paréntesis,
Yo quisiera a mis 40 años aprender a volar aviones. Una de mis fascinaciones es volar aviones. En ese momento quiero yo tener ese aprendizaje y sí, me encantan los aviones, quisiera algún momento estar volando un jet y eventualmente todo esto se traduce en horas de vuelo. Puede que tengas la técnica, pero no te puedes lanzar en una lectura a simplemente coger y volar el jet. Seguramente me voy y me choco y hasta ahí llegó el chiste. Entonces, es lo mismo, ¿no? Primero necesito ganar horas de vuelo, horas de aprendizaje, y una vez que he cumplido las horas de vuelo, pues me lanzo a volar literalmente. Entonces es literalmente, es cuestión de vida, ¿no? A la final. Entonces Claro. yo respondería de esa manera a la pregunta que tú haces. Y una vez que uno se sienta preparado, que fue como fue mi sensación, yo me sentí preparado y dije, este es el momento de emprender, estas son las visiones, este es mi objetivo, ya tengo ciertas horas de vuelo, pues me lanzo. Me parece espectacular lo que dijiste, pero bueno, ya para ir culminando te quería hacer una pregunta. Eh, si tú tuvieras ahorita la oportunidad de dar un mensaje a todas las personas que te ven, que a todas las personas del mundo, ¿cuál sería el mensaje que tú pudieras dar? Un mensaje, A ver, sí, yo quisiera dar un mensaje sumamente positivo y que los sueños que cada uno se los proponga con disciplina, con organización, con fortaleza diaria, los puede llegar a lograr. No importa en el contexto en el cual tú hayas nacido, hay que armar una buena planificación, una buena organización y sí que se los puede lograr. Así que adelante y ánimo para todos los emprendedores en general. No importa el emprendimiento que tú tengas, así sea el emprendimiento más loco y que la gente no cree, lo puedes hacer. Así que mi emprendimiento es uno de ellos. En el mercado ecuatoriano no existía este proceso y lo hemos logrado. Así que sí se puede. me encantó esa frase que dijiste, de verdad va a quedar plasmado. Bueno, por último, Gracias, Mauro, gracias Sebastián. ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Cuáles son tus proyectos? Si vas a dar algún seminario, la gente dónde te puede encontrar, en alguna página web, tus próximos eventos de a 6 meses. Cuéntanos un poquito más de todo eso. Claro, a ver, nuestras redes sociales como ArcBio están en Instagram, estamos estrenándonos en TikTok, tenemos en Twitter, tenemos en LinkedIn y tenemos en YouTube. Las principales que eventualmente pueden ver comúnmente y a diario son Instagram y bueno, el resto y nos pueden encontrar como ArchBio y ahí pueden ver todos nuestros proyectos en general. Tenemos una página web que es www.arc-mediobios.com y pues en general ahí es en donde estamos subiendo todas las noticias. A mí personalmente me pueden seguir en LinkedIn, me pueden seguir justamente en esta plataforma profesional donde estoy subiendo constantemente situaciones que eventualmente pues se van dando a diario. Así que si quieren mandarme un mensaje personal, si quieren conversar conmigo, pues encantados por cualquiera de estas plataformas. ¿Cuál tienes algún correo que quizás también te puedan escribir las personas que se quieran contactar contigo? Claro, es Mauro arroba arch-medio b de barco bioes.com. Ese es mi correo. Igual todo va a estar escrito aquí abajo. Nada, pues Mauro, un gusto poder hablar contigo y de estas grandes experiencias que hacen hombres grandes. Cuídate mucho. Muchas gracias. Gracias Sebastián, gracias por tomarme en cuenta. Hasta Saludos. luego.